Y para analizar el presente y el futuro inmediato de la selección mexicana de fútbol, Rafa Ramos y John Sutcliffe, caballeros, un abrazo y bienvenidos. Mi Rafa, desde tu perspectiva, ¿qué hay que hacer con Gerardo Martino y por qué? Es que no es que hay que hacer, es que se debió de haber hecho anoche mismo. Darle las gracias al Tata Martino y entender que después de que él dice que en 3 años todo lo que se ha hecho para explicar por qué no llama jugadores del Atlas, la realidad es la misma que hemos sostenido. A México no lo clasifica el Tata Martino, a México lo clasifica la forma paupérrima en que estuvieron jugando Costa Rica, Panamá, Honduras, El Salvador y Jamaica. Es decir, hubo un momento clave, hubo un parteaguas en que a John de Luisa me queda claro que le faltaron argumentos o le faltó testosterona o no le permitieron desde muy arriba hacer un cambio radical. Gerardo el Tata Martino, después de las 4 humillaciones sufridas ante Estados Unidos, debió haber sido removido de su cargo. En ese entonces tenían a Miguel Herrera ya prácticamente listo. Hoy hay una gran oposición a que sea Miguel Herrera. Hoy Alejandro Irarrágorri, que tiene una ascendencia brutal sobre Emilio Azcarra Gallán, ya está teniendo, le dice a Diego Coca, apúrate a pulir los trofeos del Atlas, claro, porque tenemos un pendiente por acá. Pero ya deberían haberlo hecho, ya, ayer. Ok, John, ya opinaremos, pero en base a tu información, ¿cuántas posibilidades hay de que le den las gracias al Tata Martino a estas alturas del año? Hola Sergio y Rafa, en estos momentos no hay posibilidades que al Tata le den las gracias. Sí se evaluó en la recta final del hexagonal, como decía Rafa, yo estoy de acuerdo. México no es que anduvo bien, claro. Centroamérica andaba con un pésimo nivel, entonces de repente dices, oye, pero calificamos fácil, sí, pero ve cómo le afectó todavía más a Centroamérica la pandemia. A ver, esto sé lo que pasó. Sí estaba el Piojo Herrera, yo sé que estaba en la conversación, hasta vieron la rescisión de contrato en Tigres, cuánto le costaría liquidar al Tata, pero John de Luisa, aunque no diga que tuvo que hablar con los patrones, sí habló con ellos y está a muerte. Y le dijeron, bueno, si tú estás con el Tata, pidió el apoyo y se lo dieron. Yo les puedo decir que si el Tata no avanza en la siguiente fase del Mundial en Qatar, se va John de Luisa, se va Gerardo Torrado, se va el Tata y viene un cambio importante porque la gallina de los huevos de oro no está brillando tanto. Los patrocinadores no están contentos. Yo estuve en el Azteca cuando se calificó al Mundial contra El Salvador, parecía más un velorio que un festejo, pero el hubiera, Sergio y Rafa, no existe. El hubiera fue hace unas semanas cuando estaba la posibilidad de Miguel Herrera y John de Luisa le dijo a sus patrones, estoy a muerte con el Tata, les pido que me apoye, lo apoyaron y después de ayer dices, ¿valdrá la pena que lo hayan apoyado? De acuerdo. Entonces, Rafa, ¿qué piensas de esta información de John de que si se fracasa en el Mundial se irían varios, no solo Martino? No, bueno, el lunes pasado lo planteábamos en picante muy puntualmente. Es decir, si John de Luisa y el Tata Martino no logran que México vaya al 4.º partido, porque hasta ahí están las dudas, sabemos que Alejandro Irarrágorri ya está listo para tomar el puesto de John de Luisa. Ya sabemos que Íñigo Riestra, que ha sido muy bien educado para el puesto, pasaría a ser el presidente de la Liga MX y entonces tomarían el poder absoluto. Eso, vamos, es un secreto a voces. El hecho de que eventualmente lo quieran seguir ocultando es también una forma de ese ocultismo, ese secretismo, ese obscurantismo en que se maneja el fútbol. Ahora, aquí hay una pregunta muy importante. ¿Dónde están los dueños de equipos que no han levantado la voz, que no han increpado, que se han quedado prácticamente en la guarida del miedo después del desastre que fue México ante Uruguay? La cobardía, los castrados que son dueños de los equipos, son una de las mayores vergüenzas que hay en este momento. Entiendo que tengan miedo. Después de lo del Tuzo Gate, todos tienen miedo. Después de lo del Tuzo Gate, todos tienen cola que le pise. Después de lo del Tuzo Gate, ellos saben que hay situaciones delincuenciales en las cuales se les puede exhibir de manera dramática si le alzan la voz a Emilio. Entonces aquí nos queda muy claro, John de Luisa está más cerca
de irse y Alejandro Irarrágorri está más cerca de llegar porque recordemos, decisiones importantes de John de Luisa, él las ha maquinado. ¿Quién organizó todo para que Curi de esa manera tan sutil terminara donde terminó? ¿Quién se encargó a final de cuentas de manejarlo de Querétaro de manera tan sutil y que todavía nos seguimos preguntando tantos detalles? Bueno, precisamente tenía que haber una mente inteligente, la misma que hizo el código de ética, la misma que hizo los de la Liga Premier, porque sabemos que Decio de María, que hoy se dedica a vender chochos, bueno, ese Decio de María no le ajustaba la primaria para redactar aquellos documentos. Interesante. Mi John, ¿qué piensas de todo lo que pone Rafa sobre la mesa? Primero, y segundo, ¿qué escuchas del grupo? ¿Cómo están los jugadores? ¿Qué tan comprometidos están con Martino? Porque al final ellos son los que están en la cancha y pueden cambiar este rumbo. Yo hace unos años en el Mundial de Brasil, en la época del Chepo de la Torre, le aprendí a Jared Borghetti que a veces el torito, cómo entrenas, cómo te subes al camión, qué actitud traes, te das cuenta si están contentos o no están. 100%. El año pasado cubrí bastante a la selección y no están al 100. Yo me acuerdo ese 2-0 en Cincinnati, yo no veo una química, no veo una comunicación. Yo te diría que el jugador mexicano no lo veo a gusto. Eso lo he visto desde los últimos meses, pero a final de cuentas no hicieron el cambio. Si me preguntas a mí, tendrán que hablarle, como en su momento pasó con el Chepo de la Torre, y hablarle a Guillermo Ochoa. Memo, ¿qué opinas? ¿Qué está pasando? HH, ¿qué está pasando? Guardado, ¿qué está pasando? Porque a final de cuentas lo más importante es la materia prima. Y también lo de ayer es una realidad. Es decir, ves a los jugadores de Uruguay que vienen campeones de la Champions con otra actitud, pusieron neutral, por ahí ya estábamos hablando de otros 5-6-0, tipo como el partido de Chile. Entonces también nuestra realidad, lo que pasa es que como producto México es quizás la selección que más vende en el mundo, o top 3, pero ayer cuando era tu partido más importante, porque ahora toca Perú en fecha FIFA en septiembre y va a tocar una selección asiática. Ayer cuando tenías que decir, vamos con el Tata, vamos a mandar un mensaje. Correcto. Y decir, contra Uruguay vamos con todo, te cachetearon, Sergio, te cachetearon. Y también es la realidad, porque no porque México cobre 3, 4 millones de dólares por partido en Estados Unidos, quiere decir que estemos al nivel de una selección de Uruguay. Esa es nuestra realidad. Pero yo te puedo decir una cosa, el Tata se va a quedar, se la van a jugar hasta el final. Uno nunca sabe si te mete otros 3 a Ecuador en Chicago el domingo, si algo cambie. Pero la información que tengo en este momento, cuando pensaron poner al Piojo, John de Luisa sí tuvo que hablar con los patrones, aunque él diga que no había que rectificar nada, eso no es cierto, eso yo lo confirmé. Y les dijo, estoy a muerte con el Tata, tiene que ir a Qatar. Dijeron, perfecto, si los resultados no se dan, te vas tú, se va Torrado, se va todo el mundo en la selección. Entonces, esto es como cuando estás perdiendo en el casino todo y te la jugaste al 34 en la ruleta y esa ruleta va a salir en Qatar. Más vale que quedes con fichitas, si no, bye, bye. Qué buena plática, mi Rafa. Entonces, si los tres coincidimos en que debieron haber echado a Martino, pero la información es que se va a quedar por ahora, ¿qué hacer con la selección mexicana? Rafa, ¿qué es lo que más hay que trabajar? A ver, es que ya no hay manera de creer en el trabajo de Tata Martino. El ejemplo lo tuvimos ayer. Me queda claro que para el Tata Martino las estrategias son como un cubo de Rubik. Si tú vas a decidir que vas a jugar con línea de 5, pero a Arteaga, un jugador que está rindiendo óptimamente en Europa, no le explicas los recorridos que tiene que hacer para que no termine Angulo muerto y exhibido, bueno, entonces quiere decir que no lo sabes trabajar, no lo puedes trabajar o que no trabajas a final de cuentas. Cuando al final enfrentas a dos jugadores, uno más joven que el otro y con menos experiencia, como Gutiérrez y por el otro lado Edson, ante ese triángulo que ofrecen los
tres mejores mediocampistas que tiene Uruguay, y estamos hablando de Torreira, estamos hablando de Valverde y de Vecino, y entonces te das cuenta que se los tragan crudos y no eres capaz de inventar algo porque decidiste jugar con tres delanteros y a ninguno le pediste labores de sacrificio. Entonces me queda claro a mí, el Tata Martino improvisa y no trabaja, determina y no trabaja. El jugador mexicano, lo dijo alguna vez la Volpe en sus escasísimos momentos de lucidez, es un analfabeto táctico. El jugador mexicano nace, crece, se reproduce y se muere sin entender la profundidad de un movimiento táctico. No hay quien lo sepa leer. Entonces, con todo ese escenario, queda claro que el Tata Martino ya no puede trabajar, no quiere trabajar, no sabe trabajar y los jugadores están muy lejos de entenderlo. Sergio. Yo coincido y discrepo con Sutcliffe. A mí me parece que los jugadores están hartos ya de Gerardo Martino. Están confundidos de ver voltear a la banca y no ver un plan B. Yo lo único que diría es, estoy de acuerdo, no están a gusto los jugadores, pero a ver, Jamaica vino al Azteca y de milagro no te ganó. Llevas cuatro partidos contra el vecino del norte y no le has podido ganar. Y en el Azteca no le pudiste ganar. Y luego calificas contra El Salvador y parecía una tristeza de celebración. Si en ese momento te das cuenta que tu gallina de los huevos de oro no brilla, el público no comunica, no hay esa parte, porque a final de cuentas lo que más les importa es el negocio que significa, porque el producto que más se vende cada 4 años en México y Estados Unidos es la selección nacional. Si en ese momento que sabías que no había clic, te sorprende lo que pasó en Phoenix ayer contra Uruguay, contra una selección de mucho más nivel. Esto no es como jugar el FIFA con control remoto. Es decir, ¿qué pensabas? ¿Que ibas a ponerle piloto automático en el FIFA y de repente todo iba a cambiar? Es la misma película. Esta es la misma película que llevamos viendo desde el verano pasado. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Rífatela, y si no califican, ¿y ahora qué hacemos? Porque somos sedes del Mundial, ¿a quién vamos a poner? ¿Qué le vamos a hacer? Porque acuérdense que esto es lo que más dinero nos deja.